¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Cuadro Chico. Mi nombre es Carlos González. No estoy solo, me acompañan mis amigos. Israel Díaz, ¿cómo andas, güey? Todo bien, güey. Ahora sí estoy feliz. porque por fin hay cerveza, güey. Ya se nos hizo. Chingón, güey. Mike, ¿cómo andas, güey? ¿Qué onda, racita? Pues sí, igual que mi hermano dice, acabamos de destapar la primera, entrar en ambiente y hablar de varios temas aquí. Esperemos les guste. Tuvimos buena respuesta del primer episodio, güey. Sí, fíjate que sí, gracias a Dios. Nosotros nada más por diversión y sí estuvieron llegando mensajes que decían que se transmitía la vibra de WhatsApp, ¿no? Que es lo que buscamos. buscamos. Si no buscamos algo tan formal, tan serio, sino expresar las opiniones y compartir lo que pensamos, que al fin y al cabo es lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Sí, aparte, o sea, no somos ningunos expertos, güey. En nada, güey. Queremos que se sientan así como que están aquí con nosotros en la mesa pisteando. En ambiente. Ahí sí están, destapen una vironguilla y hablen así con nosotros. Bueno. Y ha sido una semana un poco agridulce. O sea, por nosotros, de nuestra parte, nos fue bien, güey. Recibimos muy buenos comentarios. Ajá. Pero en el mundo sí ha estado medio extraño, ¿no? Sí, más ¿en dónde? En Estados Unidos, güey. Pero ahorita después ahorita hablamos de esto. Primero quería hablar un poquito de que ya prácticamente ya vamos a entrar al nuevo curso de la escuela, güey. ¿Para qué decías? Bueno, unos ya empezaron, güey. Unos ya empezaron. Pendejos. Pero sí, Estamos aquí a 3 días. Pues ya es el lunes, güey. Sí, güey. Pero eso porque está subiendo el martes, ¿no? El martes. Lo grabamos con días, para el que no sepa, lo grabamos con días de antelación. Hoy es viernes. O sea, ya cuando se suba vamos a estar con tareas y todo el pedo. Bien cagados. Ahorita felices, ya cuando tenemos el martes, bien cagados. Es para que lo escuchen haciendo sus tareas, raza. Sí, bueno. Y pues tenemos esta opinión de la educación en México, al menos de nuestro nivel, que es un poco deficiente, ¿no? Que es nivel superior en universidad. Y pues vamos a hablar un poquito de ello, compartir la opinión, porque al Chile está de la mierda. La neta sí. Y muchos compartirán conmigo la idea, pero bueno, voy a dejar a mi compa Carlos introducir el tema. Hace unos días me encontré en Facebook como un hilo donde hicieron como un análisis un poquito crítico de lo que es la educación en México, güey. Y me gustaría compartirlo acá para ver qué opiniones podemos sacar a relucir, ¿no? Chale. Primero que nada, este hilo mostraba que México salió por debajo de la prueba PISA, se llama, que significa Programa Internacional de Asesoría Estudiantil. Como la Torre de Pisa, ¿no? Ándale, igual, güey, exactamente igual. Es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. ¿La OCDE? La OCDE. OCDE. OCDE, OCDE. Se encarga de evaluar los sistemas de educación con el objetivo de mejorar la calidad educativa. Se aplica cada 3 años a estudiantes de entre 15 y 16 años. En resumen, las principales características de esta prueba son que cubre una amplia zona geográfica, participan más de 80 países, evaluar las políticas educativas, no realmente a las escuelas, ni a profesores ni estudiantes. Bueno, entonces está más cabrón. Sí. Entonces, ¿a qué evalúa, güey, eso? Las políticas educativas. Sí. Ah, ok. O sea, el programa que da el país. Ok. Ajá. Ya. Permite monitorear el progreso educativo de cada país evaluado. Es una prueba objetiva, evalúa con base en altos controles de calidad que además son medibles estadísticamente. O sea, ¿cómo es? Por ejemplo, un país ya tiene predeterminada algún sistema de educación y ellos son los encargados de, ok, está bien, cómo está funcionando y todo eso, ¿no? Me imagino. Sí, lo que critican más que nada no es tanto a escuela tal o maestro tal o al cierto sector de los estudiantes. Critica más que nada, o no criticar, monitorea el programa educativo que dispone el gobierno en este caso. O sea, por ejemplo, lo de la nueva, ¿cómo se llama? El nuevo orden educativo, reforma educativa, güey, que es lo de aprender, aunque creo que ya se cambió a lo de las competencias. Uh-huh. Entonces, a mí se me hace una pendejada eso, que ¿por qué competir, güey? ¿Por qué no ir en equipo por el objetivo? Porque al fin y al cabo todos vamos a hacer eso, güey,
cualquier trabajo vas a tener un equipo, entonces es una pendejada eso de las competencias. No, y más que a nosotros nos tocó eso de aprender a aprender, güey. O sea, ¿qué es eso de que el maestro realmente nada más estaba para darte las herramientas que no te daban ni madres, para que tú buscaras? O sea, yo llegaba a mi casa, me encargaba ahí el güey, busca esto, eso y esto, y llegaba, y luego ya se lo presentaba al maestro, y te decía, no, es que está mal, es que está bien. ¿Por qué? No, pues investígalo tú. O sea, ¿cómo? O sea, es tu deber como maestro enseñarme, instruirme. Ese es el deber del maestro. Que también quiero señalizar que no estamos generalizando. Hay maestros muy... hay maestros muy buenos, güey. Sí, muy buenos que merecen todo el respeto del mundo y otros que no merecen ni más. Sí, y lo triste es que hay muchísimos de esos malos maestros. Sí, la verdad, ganan. O sea, hay más malos que buenos. Pero bueno, los buenos son de verdad. Y que a veces ni son maestros. O sea, sí, es un güey que consiguió el trabajo. Sí, un que tenía una palanca ahí, pues ahí la agarró. El problema de educación se remonta a los... Esto decía en el hilo, no son palabras mías. El problema de educación se remonta a los tiempos de expansión religiosa en los países latinos, donde la misma religión era la encargada de educar a la gente. Claro que esto era un privilegio reservado para las altas esferas de la sociedad. Pues muchos eran de que monjes nada más por el estudio, ¿no? Si había vocación realmente de que tú quisieras ser sacerdote. Juana Inés, creo. Nada más fue por estudio, ¿no? Sí. Y también otra cosa, hablando de eso, de que antes la iglesia proveía el estudio y ahora el gobierno promueve el estudio. Y yo hace mucho tiempo, como 1 año, 2 años, vi una entrevista en un noticiero, no recuerdo cuál, ni el nombre de los participantes, pero que decía, era una licenciada, creo, y que decía, para mí el gobierno no debería de impartir la educación. O sea, que no sea gratis. Que no sea cara, pero que no sea gratis. ¿Por qué? Porque si el gobierno está encargado de la educación, te hacen aprender lo que ellos quieran. Entonces te van manipulando desde niño y te van haciendo que crezcas en un entorno que ellos manipulan. Y es cierto. Y acá lo dice más adelante, pero tiene razón, güey. O sea, tú nomás ponte a analizar la historia que te enseñan en México y realmente las cosas no son como te las dicen, güey. O sea, yo he tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Guadalajara, Zacatecas. Aquí, güey, tirando... Ya diste vuelta al mundo, güey. Sí, güey. No, güey. Pero son ciudades que históricamente tienen mucho contenido. Entonces vas allá y te dicen cosas que son totalmente diferentes a lo que te enseñan en la escuela, güey. Sí, o sea... ¿Cómo dijiste? No, pero ¿qué ciudades? ¿Guadalajara y eso? No, Guanajuato, Zacatecas. Guadalajara no he tenido la oportunidad de ir. Y dices que de Guadalajara, pendejo, ahorita. Sí, Guanajuato. No, dijiste Guadalajara, güey. No, ofrezco una disculpa. Bueno, disculpa aceptada. O sea, que es diferente allá. Sí, de repente te dicen nombres que tú no conocías y que para ellos, a los historiadores de la ciudad, son importantísimos y dicen, la SEP nunca te va a decir esto. Güey, es que igual está más desarrollado allá que... Y eso que somos frontera, güey. Pero por ejemplo Guadalajara está muy desarrollado en comparación aquí. Algo que me pasa mucho, a lo mejor estoy mal, de que siento yo y me he dado cuenta que en frontera la gente conoce más la historia, por ejemplo, internacional de Estados Unidos o así, que la de México. Y yo me incluyo, o sea, te puedo decir más cosas que sé de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y todo eso, que de la independencia y de la revolución. No sé si influye a que estoy en frontera, a lo mejor si estuviera de que en México todo sería diferente. No sé, no creo. Estoy pendejo yo. A ver, prosigo. Nos quedamos con que esto de la educación impartida por la iglesia era para las altas esferas, a los ricos, pues. Sí, o te jodías si eras pobre, te jodías, entrabas y nada más por estudiar, va, pero te estudiabas. Pero pues la mayoría prefería estudiar siendo monje, ¿no? Pues era la única manera. Sí, pero la buena educación iba dirigida para los ricos. Sí. Vale. Esto desembocó en una expansión ignorante en el país, ya que México es un país donde hay muchos pobres y pocos ricos. Que sí, hasta la fecha. Y así sí, ya. Pasan los años... ¿Querías decir algo?
Sí, y que no solo de economía, sino de ignorancia, de mente. Hay muchos pobres que prefieren vivir en la ignorancia. Bueno, me incluyo porque todos somos ignorantes en algo, ¿eh? No quiero excluirme. Y algunos pocos son ricos de mente, son cultos que quieren estudiar, no creerse las mentiras o todo lo que nos dice que el Facebook, el internet, que el gobierno, etcétera. Y los que se dicen cultos de mente, mayoritariamente son personas que, si tuvieron muchos estudios, llegan a la política y solo buscan joder a los pobres más. ¿Sale? Pasan los años, ocurre la independencia, cae el primer imperio mexicano, se pierden territorios, llega el segundo imperio mexicano, luego llega Juárez y después de la guerra de reforma, el rol de educador pasa de las manos de la iglesia a las manos del gobierno, a las manos del Estado mexicano, la famosa educación laica. Y si bien es verdad que gracias a esto bajó el nivel de analfabetismo, la educación pasó a convertirse en una moneda de cambio político. La educación. La educación. Okay. Porque ya todos decían, el gobierno ya le está dando educación a todos. Uh-huh. El pedo es que cuál es la calidad de esa educación. Sí, eso es lo que hay que poner en cuestión. Uh-huh. O sea, es que yo como gobierno puedo manipular como yo quiera al ciudadano por medio de la educación. Uh-huh. Por eso es el dilema que tenemos nosotros de que a lo mejor no es lo más ideal que el gobierno sea el encargado de manejar. Y aquí viene el primer reclamo. La mayoría de los mexicanos no recibe una instrucción financiera en las instituciones educativas. No te dicen cómo funciona, por ejemplo, el Infonavit, tus derechos laborales, las leyes que nos protegen, etcétera, etcétera, etcétera. Es de lo que yo quería hablar, güey. También las materias que nos imparten en cualquier nivel, güey, de la educación escolar aquí en México. Por ejemplo, he visto infinidad de publicaciones en Facebook, en Twitter, en lo que sea, que hay varias materias, temas que nos deberían de dar en la escuela. Por ejemplo, no me acuerdo cómo decía, cosas sociales, no me acuerdo cómo se decía exactamente, pero que es el Infonavit, o sea, que te explicaran bien, no solo que si vas a estudiar contabilidad, que si vas a estudiar ciencias políticas, lo que sea, ahí sí te explican, no, sino que a todos, porque todos vamos a ser partícipe de ello. Que el Infonavit, ¿qué más? Había otro, instrucciones financieras, sí, derechos laborales, el leyes. SAT, cómo funciona el SAT, otra cosa, cómo ser innovador, o sea, hay muchas vacíos. materias y muchos vacíos que deberían de estarse llenando en México, pero no lo hacen. Por ejemplo, lo que dijiste del SAT, para mí eso debería ser obligatorio porque, por ejemplo, nada más los de contaduría, yo estudié contaduría en prepa, somos los que más o menos, porque ni sé tanto de cómo funciona el SAT, porque yo lo considero algo más como complejo, son muchas leyes y más ahora que agregan de que si meto dinero en una tarjeta tengo que decir por qué metí dinero, por qué, o sea, si mi abuelita me da 100 pesos y los quiero meter en una tarjeta y esta SAT ahí diciéndome, ¿de dónde salen esos 100 pesos? O sea, cada vez se ponen más leyes. Y nada más si tú estudias, por ejemplo, contaduría, es la única manera de que tú vas a aprender ese... Que tampoco es tirarle, o sea, sí tiene un muy grande porcentaje de responsabilidad el gobierno con la educación, pero también los estudiantes, o sea, es un círculo vicioso en el que ni los estudiantes somos tan buenos, o sea, tan dedicados a estudiar, la mayoría. Porque hay unos que sí le echan un chingo de ganas. Sí, porque, por ejemplo... Yo no lo veo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en prepa o todavía en universidad, verdad? De que, falta un maestro ahí con madre a desayunar, ¿verdad? O sea, y lo correcto sería, no, oye, espérate, se supone que de esto depende mi futuro. O sea, de saber, no sé, cálculos. Sí, pero honestamente, güey, te vale madre. Oye, pero yo digo, o sea, en el momento te vale madre. Pues estás caliente, güey, pues quieres sí. comer, güey. Güey, pero yo digo que más que echarle la culpa a los alumnos, güey, es echarle la culpa siempre, bueno, no siempre, más que nada, a los profesores, a los directores, a la SEP. Porque si lo de arriba está podrido, güey, imagínate cómo va a estar lo de abajo. Sí. Por ejemplo, ¿cómo quieres que el estudiante sea una chingonada si el sistema educativo no vale por pura madre?
O sea, yo pienso que si lo de arriba no se restaura, no se va a restaurar lo de abajo. Sí, no puedes arreglar algo desde abajo hacia arriba. Exacto. Sí, por ejemplo, compañeros que yo he tenido que son muy buenos en X materia o son muy dedicados, siempre veo que son así porque buscan videos en YouTube y por su cuenta aprenden. Pero, profe, güey. Pero imaginemos que a lo mejor no tenemos un internet, laptop o X cosa para investigar cada cosa que yo quiera, ¿verdad? Entonces yo dependo de los maestros, de lo que ellos me... Estás describiendo exactamente la situación que vivieron hace 1 o 2 generaciones. No. Y que se refleja hoy en día. Sí. Consecuencias. Ahorita nosotros tenemos la ventaja de que, oye, mi maestro no vale pa' pura madre, pero Podemos tengo la investigar. ventaja de, güey, voy a checar en YouTube. Pero no todos, güey, así como... No todos tienen razón. Fuckboy, no Sí, todos. por ejemplo, a lo mejor una familia humilde, ¿verdad? No tiene la suficiente capital que para ir porque agarran 2-3 camiones. Sí. Gastan, imagínate todos los días, güey, dices tú, que son 9 pesos. 10 pesos ya, no creo, subió. Bueno, lo que sea, 9-10 pesos. 9-10 pesos 3 veces al día, güey. Multiplícalo por los 5 días de la semana. Más si le encargan algo en Word o lo que sea, gastar en el ciber, o sea, no se está considerando esa parte de la población. Y o sea, comparándolo con el salario mínimo, güey, o sea, es un gasto enorme, güey. Así es. Sales de la escuela sin saber bien cómo manejar tu vida laboral, porque al parecer eso no es tan importante como saber el binomio cuadrado perfecto, según el gobierno. Okay. Y neta, esto es tan necesario. ¿Es más necesario que asistas a todas tus clases con un profe mediocre para aprender los temas que dan? Es la pregunta. A ver, vuelve a repetir, güey. ¿Es tan necesario que asistas a todas tus clases con un profe mediocre para aprender los temas que dan? Porque te toman como puntos enormes la asistencia y la participación, güey. Que realmente pues no tiene sentido, güey. Porque yo debería ir a tu clase y en una clase entender el tema que estás dando ese día. Ajá. ¿Por qué es tan importante que yo asista a todas? ¿Qué pasa si un día no asisto, güey? Por cualquier razón. Y algo que pasa mucho, güey, es de que llega el maestro que dice, yo no soy de los maestros cualquiera, a mí si me preguntan yo respondo, no hago berrinches ni nada. Pero le preguntas algo y dice, yo ya había dicho eso, señores. O sea, yo como chingados voy a preguntar algo si sé que tú me vas a cagar el palo, güey. O sea, te quitan las ganas. Sí, mejor le pregunto al güey de enseguida que tampoco sabe ni madres como yo. O busco ya en internet, pero imagínate que no tuviera internet. No, güey, no, es que después encabrona, güey. ¡Encabrona! Después de que te dicen eso, güey, son sinvergüenza los cabrones que te dicen después de varias clases. Es que no preguntan, jóvenes. Chingas a toda tu madre. Pregunto y me cagas el palo, güey. Y otra cosa, güey. Hace poquito volví a ver una película, es como la segunda o tercera vez que la veo. Del señor Russell Crowe. Se llama Una mente brillante. Y este vato ganó el premio Nobel, es Cash. ¿Cómo se llama? No, Nash. ¿Es algo Hechos así. Verídicos la película? Sí, es de Hechos Verídicos. Ganó el premio Nobel de la economía como en los 90s, algo así. Y el chavo lo que decía cuando era chavo, que a veces asistir a clases, si no tiene el entorno correcto, te nubla la mente, te quita la creatividad. Y es cierto, porque en una clase usualmente lo que hacen es que quieren que te aprendas, güey, de memoria las cosas. Sí, es memorizarte todo y vomitarlo en una sola hoja, güey. en una hoja o en un lapso de tiempo. Por ejemplo, me enseñan a integrar integrales dobles, valga la redundancia. Y en un mes, güey, cuando después del examen, ya, güey, ya chingó su madre ese tema, güey, ya valió madre, ya no me lo sé. Sí, güey, algo que pasa mucho, neta, güey, desde prepa, desde el primer semestre me pasa. Ok, al fin, güey, aprendí un pinche tema de cálculo, güey. Y pasa un día y yo ya bien feliz llego con mi mamá diciéndole, mamá, mira, hice esto. Pasa el día siguiente y ya te meten el chile otra vez, güey. O sea, con otro tema y te tardas una semana. Y, o sea, no es de que solo tú, porque preguntas y la mayoría no sabe, güey. Y otro conflicto que yo tengo. Morra castrosa, güey. Y otro conflicto que yo tengo es de que le entendieron, jóvenes. Levanten la mano si le entendieron.
Y todos los pendejos levantan la mano, güey. Y el maestro así, soy una chingonada. No mames, güey. O sea, ¿por qué levantas la mano si no entendiste, güey? Ahora también, güey, que te enseñan a derivar en un semestre, güey. Se me hace muy poquito tiempo para que aprendas. O sea, yo, güey, si tú que nos estás escuchando aprendiste a derivar en un... Güey, te felicito. Eres un cabrón, güey. Sí. Yo soy un pendejo, güey. Yo no aprendo... Se queda pendejo, güey. Yo no aprendo a derivar en un semestre, güey. Yo necesito un año completo porque mi pinche cerebro no da para aprender a derivar en un semestre, güey. Ni integrar, ni nada de esas cosas. Sí, güey. Y es que... Chinga, güey, yo llegué a universidad, güey, en cero, güey, en matemáticas. Sí, pues no valía madre... La preparatoria en donde estábamos, que no vamos a decir nombres. Yo llegué, güey, a universidad, me acuerdo del curso propedéutico y todo eso, y me daba un chingo de pena, güey, porque otros de otro nivel, de otra prepa, sabían un chingo de cosas, güey, o sea, no sabían tanto, pero a como yo, güey, yo era un pendejo, güey, y ahora no es que sea muy bueno, güey, sigo siendo un pendejo, pero ya me puedo defender. No entendía nada, güey, o sea... ¿Cómo salgo de una prepa, güey? Sin... No, güey, ya me dio coraje, güey. O sea, ¿cómo no vas a saber nada, güey? Y no soy yo, o sea, la mayoría de mis compañeros no sabían nada, güey, de cálculo. Por ejemplo, de 50 alumnos que había en un salón, 1 o 2 sabían, güey. A lo mejor 10 tenían la idea y los demás no sabían nada, güey. Es que yo digo, hablando de eso de derivar, güey, que está muy idiota la forma de calificar. Que ¿desde cuándo se hacen exámenes, güey? ¿Desde hace cuánto crees que se hacen exámenes? Tú más o menos, calcula. Sí. Un examen así en cualquier parte del mundo, güey. ¿De qué? Güey. Entonces, a lo mejor 100 años, güey. No, de más, güey. ¿Por qué no se cambia esa forma, güey? Esa forma siempre arcaica. Va a haber algo mejor, güey. Entonces, si desde hace más de 200 años, yo creo, güey, más de 200 años, porque hace 200 años, 1820, güey, más, güey, se me hace. Se aplican el mismo examen escrito, güey. Ahí, tómate, cada quien en su banco. Contesta, güey. ¿Por qué no se cambia esa forma? Si tanto se habla de la innovación, güey, en el mundo, que tú tienes que innovar y que la chingada. Ok, ¿por qué no se innova la educación? Porque no se aquí hace... en México. Sí, en México. Bueno, no sé lo demás, ¿verdad? ¿Por qué no se hace... poner un ejemplo muy vago. Examen uno por uno. ¿Ok? Los que entendieron en un semestre derivar, un ejemplo, pasan las vacaciones así regulares, ¿va? Cada quien en su casa. Ok, tú reprobaste bien cabrón este examen individual, vamos a darte otro taller en verano. O sea, porque es diferente llevar verano, que es adelantar o repasar materias, sino ayudar a que saque de ahí esa materia, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque si no aprendiste al 100%, este taller te va a ayudar. Es un ejemplo muy vago, pero... Es una idea. Es una idea, o sea... Es lluvia, hay que hacer una lluvia de ideas como para reformar bien la educación. No solo siempre lo de hace mismo 200 años, güey. Y yo creo que es como lo que te dan a ti, es temor, por ejemplo, a reprobar, güey. Entonces, haces lo que sea por no reprobar, en vez de hacer lo que sea por aprender. Hacemos. Sí, lo hacemos. Sí, yo también me incluyo, güey. Nada madre, güey. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa en la universidad, güey? Repruebas, te vas a nivelación, extraordinario, no sé cómo se dice, güey. Luego la recursas, luego si no recursas te vas a la chingada, güey. Entonces, desde la primera instancia que entras a esa materia, tú ya vas con el miedo, güey, de poder reprobar, güey, que nada más tienes 3 oportunidades. Entonces, tú no haces lo debido para aprender, sino para no reprobar, güey. Otra cosa, güey, a lo mejor, como decía Einstein. Bueno, primero voy a plantear la situación. A lo mejor un vato es una chingonada en música, güey, en el arte. Pero no vale madre en matemáticas, no vale madre en literatura, güey, no vale madre en educación física. Y por eso lo reprueban, güey. O sea, como decía Einstein, ahora sí, no califiques al pez por trepar un árbol, algo así. O sea que estamos haciendo que todos, que si tú no sabes matemáticas, no vales madre. Uh-huh. Que si tú no sabes literatura, que si tú no sabes ortografía, güey, no vales madre. Sí, está bien saberlo, pero a lo mejor tú estás hecho para otra cosa. Es como el cliché, güey, de los padres
que tienen a un hijo que, oye papá, es que yo soy muy bueno cantando, bailando o X. No, mijo, yo quiero que seas, no sé, maestro, ingeniero. Oye papá, pero es que a mí me gusta hacer esto. Y no, hijo, a eso te meto a huevo. Que no digo que sea culpa del padre, porque viene desde mucho más arriba, que es el gobierno. Entonces, el padre se preocupa por el futuro de su hijo, a lo mejor económicamente, que no debería ser nada más en eso. También debería ser hablando en tu felicidad, ¿no? Porque el dinero no lo es todo. Se basan en la estabilidad económica. En la estabilidad económica. Tratamos a las personas que educan a las nuevas generaciones como si su jale no fuera importante. Esto en universidades, en las ciudades y capitales, güey. Ahora imagina todo esto que dije en ciudades rurales, güey, donde hay zonas sin luz, sin agua potable, obviamente sin internet, güey, donde las escuelas son a lo mejor bancas, güey, y una maestra ahí en medio de la plaza, güey, o en medio de un terrenito, güey. Todo esto afecta y mucho, güey. O sea, dice que no le toman importancia a los que imparten la enseñanza. Y es cierto, güey. Yo a los países ejemplos que yo tengo siempre para todo, güey, son los países nórdicos. Sí. Que es Islandia, que es Finlandia, que es Noruega. O sea, esos países, hay un documental que dice que los maestros es la profesión de las que ganan más, es un top. Ese es un gran pedo, güey. O sea, yo creo que los maestros, a lo mejor no ganar lo mismo que los doctores, por ejemplo. Ajá. Pero un escaloncito abajo. Sí, güey, porque está formando. O sea, yo digo que algunos maestros, no creo y no quiero decir que todos, han de decir, no, pues a mí me pagan una mierda, yo vengo a hacer mi trabajo y ya me voy. Uh-huh. Entonces yo digo que hay que ¿cómo se dice? Como... Inspiración. No, ese incentivo. O sea, hay que darles ese incentivo, güey, para que tú cumplas tu trabajo. No va a ser, aunque digan, no, yo no me muevo por dinero. Pero, por ejemplo, no te van a... Tú no vas a echarle las mismas ganas que te den 100 pesos, güey, la hora. A que te den 1000 pesos la hora, güey, o sea. Uh-huh. Y eso está bien, porque no todo... Como dicen, no todo es dinero, pero a veces es muy importante, como quiera. Y es que el maestro, güey, tiene una finalidad muy importante, güey. Porque el deber del maestro es enseñar, güey. O sea, me acuerdo mucho que una maestra era de filosofía, creo, en preparatoria. La mejor maestra que he tenido, por cierto. Nos dijo a todo el salón, no quiero mentir, alumno significa sin luz, creo. Sin luminus, que es de latín alumno, algo así, que es sin luz. A ella le caía mal que nos dijeran alumnos. Entonces, el deber del maestro o su finalidad es dar a luz, güey. Iluminar a sus aprendices. Por otro lado, México tiene colegios muy buenos, donde sales con certificaciones de Cambridge y Microsoft. Escuelas bilingües y hasta trilingües, donde sales con recomendación a universidades prestigiosas de México y Estados Unidos. Mentira. ¿Cuál es el factor en común? Son religiosos. Y que quede claro que no estamos criticando ninguna religión, simplemente es un factor en común junto con que, a ver, son religiosos y aparte tienen una estabilidad económica muy fuerte. Uh-huh. Dice. Otra, güey, no, y ahí tengo un debate contigo, güey. Okay. Porque sí son religiosos, güey. Yo soy religioso, soy católico. Pero más que nada, güey, tienen dinero, güey. Es privado. Es exactamente a lo que va. O sea, triunfo, güey, porque tengo un padre que tiene conexiones, tiene dinero, güey. Así que vamos a pelear ahorita tú y yo, güey. Sí, o sea, no es tanto el que sean religiosos. El ser religioso es un factor común junto que son familias con mucho dinero y hasta a veces con nexos políticos. Sí, o sea, también yo tengo que defender, güey, para mí que sean religiosos sí tiene un mérito. Porque yo salí de salimos de un colegio católico y entramos a una secundaria pública y digo, no está mal, ¿verdad? Está todo bien, pero sí se nota la diferencia de, a lo mejor se va a ver mal, güey, de ética. Por ejemplo, yo voy caminando y me la quieren hacer de pedo, güey, por ir caminando.
Y en un colegio, como tienen base de religión, de que está mal, de respeto, de la moral, ahí sí te respetan, güey, o sea. Sí, en eso estoy de acuerdo. Y acá, güey, yo quería jugar fútbol, por ejemplo, y era de que te tenías que aguantar los putazos, güey. Y es lo chido de estar en una secundaria pública, ¿no? Porque... Es como la magia. Aprendes, güey, aprendes a lidiar con cómo es el mundo, güey, o cómo es México. Sí, o sea, no queremos decir que todos. Yo también me cambié a secundaria pública y después prepa pública. Pero sí hay mucha gente que no tiene priorizado el respeto, ni que la fraternidad, ni nada, sino que simplemente te ven como uno más. Y si te metes en su camino, entre comillas, pues te quieren chingar, güey. Aquí en el mismo hilo del que le estoy hablando, habla del colegio, que es una institución privada con colegiaturas que van desde los 15,000 a 20,000 pesos mensuales dependiendo del nivel educativo. Como institución nacional. Sí, okay, sí. Entonces, y aquí vienen en esta nota, los requisitos para entrar a esta escuela es una entrevista preliminar, una entrevista con los padres, foto familiar reciente, acta de matrimonio civil y religioso, fe de bautismo y 2 cartas de recomendación, preferentemente de familias del mismo colegio. O sea, un colegio altamente religioso y que generalmente no aceptan padres separados o que crían a sus hijos solos. Un colegio donde sales egresado con un conocimiento tremendo, capaz de competir por trabajos en el extranjero. Muchos de sus estudiantes trabajan en grandes corporativos como Microsoft, Google, IBM, etc. No, otro colegio. Mentira también eso. Otro colegio. Su alumnado mayormente está destinado a cargos políticos. Colegiaturas también carísimas. Son hijos de empresarios que van a heredar negocios familiares. Estos colegios normalmente no se evalúan bajo los lineamientos de la SEP, sino que su modelo educativo se asemejan mucho a los modelos europeos. Lo que pasa, güey, que es mi punto de vista, es que ese tipo de personas ya crecen, no todos, ¿verdad? Porque hay unos que tienen becas del 100% a lo mejor, pero la mayoría son personas que ya crecen con todo. Entonces no tienen ese sentido de superación como el güey que vio a todos sus compañeros con una laptop y él quiso una. O vio a todos sus compañeros con un celular y él quiso una. Entonces ese güey le va a chingar hasta conseguirlo. Acá puede ser que ya está tan acostumbrada la persona de tener todo que ya... O sea, está tan acostumbrada a tener todo que no tiene ese sentido de superación, güey, como las personas de bajos recursos. Sí. Es que depende. ¿Qué asimilas tú como tener todo? Porque a lo mejor tienes todo en tu ciudad. O sea, un hijo de un empresario. Tengo mi empresa nacional, pero mi sentido de superación puede ser hacer mi empresa internacional o mundial. O si ya es internacional, ser la primera del mundo. Sí, pero por ejemplo, güey, tener todo. Yo digo que es la ambición. Tener todo es como, por ejemplo, yo quiero, en lo particular, güey. Si yo quería un celular, güey, tenía que buscármelo yo. Ok. Tenía que trabajar, güey, no sé, de jardinería, güey, X cosa, güey, trabajar para comprármelo yo. Ya después, quería nueva ropa, tenía que trabajar yo. Y ese tipo de personas, güey, que crecen con todo, que tú preguntas qué es tener todo, es, oye, pa, fíjate que ya salió este nuevo iPhone, o ya salió esta nueva cosa que quiero. Ah, sí, mijito, yo te lo compro, güey. Salió esta nueva laptop y yo te la compro. No buscan el trabajar para ganártelo, güey. Es como un puesto, por ejemplo, ese tipo de personas no se ganan los puestos, güey, los heredan. O sea, ¿cómo? ¿El nepotismo? ¿O cómo se le llama eso? No sé, güey, pero me caga. Sí, güey, nunca lo había escuchado. O sea, esa palabra nunca la había escuchado. O sea, yo no... Imagínate yo, güey. Bueno, yo no, o sea, estoy hablando como... Un ejemplo. De que vengo trabajando chingos, güey. Con muchas recomendaciones y X. Pero llega el sobrino de un güey, gerente de la empresa. De una caca grande, güey. De una caca grande. ¿A quién crees que le van a dar la oportunidad, güey? O sea, cacotas. Cacotas culero, güey. Sí, el nepotismo sí es eso de darle un trato preferencial a los familiares. Y está aquí pasadísimo de verga, güey. Bueno, nomás para redondear todo esto que hemos dicho, supongamos que quieres buscar un buen jale en el extranjero.
Estudias en una escuela privada, pero no cara, con maestros tal vez de dudosa capacidad, pero le echas ganas. Te gradúas de la prepa. Quieres entrar, por ejemplo, al Instituto Politécnico Nacional. Por decir un ejemplo. Entras al salón del examen de admisión. Eres tú contra alumnos de institutos particulares que recibieron una calidad de educación mejor que la tuya por el hecho de ser ricos, tal vez religiosos y probablemente de nexos políticos. Y otra vez recalcar que esto no necesariamente es culpa de las personas que tienen dinero. Es realmente culpa de un sistema educativo deficiente en el que las personas que no tienen el mismo nivel socioeconómico tienen que batallar más, tienen que luchar más por lograr sus objetivos. México es un país polarizado y desigual, donde se busca ponerle el pie al de al lado para que no avance, porque quizás sea mejor que uno mismo. ¿Quieres ser un chingón? Aquí en México ser chingón, chingón chingando a los demás. ¿Sí o no? No se llama todos, pero mucha gente sí. Sí, o sea, todo lo que decimos no es en general, güey. O sea, es lo que pensamos acerca de... Sí, también hay que terminar eso de estar, no es general. Sí, o sea, no vamos a estar diciendo por cada pinche tema de que no es en general, no todos, o sea... Se entiende, lo saben, se entiende que no es generalizado. No es general. Pero sí, esta es la conclusión, güey. Que vivimos en un país totalmente desigual, donde los que tienen mayor oportunidad de crecer normalmente son los ricos y con nexos políticos. Así es. Una conclusión un poquito para terminar. Si se puede positivo, si no, pues ni modo, güey. Nah, pues ya estoy hasta la madre, güey. Sí, no, ¿cómo va a ser positivo, güey, teniendo un sistema de educación así, güey? No, güey, o sea, yo creo que esto no se va a terminar, güey. O sea, esto va a seguir así para siempre, probablemente, güey. Pero quiero tener un poquito de esperanza, güey, de que algún día, güey, llegue un presidente, una cámara de diputados totalmente... una cámara de diputados con énfasis, güey, a mejorar ese ámbito, güey, de educación. Porque si combates la ignorancia, güey, combates todo, güey. La educación es el pilar para combatir la ignorancia, la corrupción. Todo lo demás. Prácticamente todo. El crimen. Y mi conclusión es que es un poquito positiva, ¿va? Que si nos están escuchando alumnos, si nos están escuchando algún maestro, que tenemos ahí varios amigos maestros, yo digo que no es tanto la culpa ni de los alumnos, ni de algunos maestros. Algunos sí no valen madre. Pero les quiero mandar una felicitación a esos maestros que hacen su trabajo, aunque no les paguen lo suficiente, porque sé que a los maestros que se esfuerzan y que dicen, chingada madre, pues a mí me encanta esto, güey, pero no me pagan bien, ¿qué voy a hacer? Entonces yo quiero mandar una felicitación a ellos, a los alumnos que se esfuerzan, güey, y decirles que no todo es su culpa, o culpa de estas partes que yo digo yo, sino de los cargos más arriba, ¿verdad? Como en México es que las cabezas de las organizaciones, pues la verdad están podridas. Y ahora, ya sé que pasó mi turno, pero voy a decir algo así rápido. A lo mejor va a estar difícil que cambie todo, pero podemos cambiar nosotros. A lo mejor ayudar al de enseguida, no tratar de pisotearlo, ponerle el pie, pisotearlo. Ayudarlo, no cometer corrupción, no ganarte tu puesto. O sea, ser cada vez mejor y ayudar a la otra persona a ser mejor. Yo comparto mucho lo que dice Miguel, de felicitar a los maestros, y tienen toda mi admiración, más que nada ahorita los que ya son un poco mayores, claro, y que se están viendo en una situación de que, güey, tengo que dar una clase virtual, güey, y que jamás en la vida se hubieran imaginado a lo mejor darla, pero que están haciendo ese esfuerzo. Oye, güey, las fotos de estos de los que vienen en Facebook, de que decoraron hasta el fondo, güey, te habla de la calidad, o sea, son detallitos que te hablan de la pasión y la calidad de estos maestros. Sí, es como un rayo de luz, güey. Es un rayito de luz. Y estos temas de la educación, si bien es verdad que probablemente no es nuestra culpa, nosotros como alumnos, en su mayor parte,
O sea, no es mi culpa, ni tuya, ni de nadie, ni tampoco de los que nos están escuchando. Pero sí es nuestra responsabilidad actuar en lo que nos concierne, en lo que está en nuestras manos. Porque aunque el panorama sea gris, nuestra responsabilidad es dar lo mejor de nosotros. Porque no puedo dejar en manos de otros mi propio destino, por así decirlo, o el fin, el objetivo que yo busco. Sí. Pero bueno, con esto terminamos el podcast de hoy sobre la educación en México. Así es. Muchas gracias a todos. Esperamos les haya gustado. Gracias y esperemos un nuevo contenido.